Hola, hoy vamos a ver la primera parte de la materia que es instalaciones sanitarias. Eh, Dentro de las instalaciones sanitarias hay tres grandes bloques. Uno, que son las instalaciones de agua fría y caliente. Dos, las instalaciones de desagües cloacales, o sea, todos los efluentes que se recogen, ya sea de agua jabonosa o de limpieza de enseres, lo que se utiliza en los baños, que tiene un sistema de desagüe específico. Y por último, también vamos a ver las instalaciones de desagües pluviales, o sea, todo lo que necesitamos para evacuar el agua de lluvia. El tema que nos convoca primero que todo dentro de las instalaciones sanitarias es el agua. Y cuando hablamos de agua para el consumo humano. Ese agua tiene que cumplir ciertas características, que son físicas, químicas y microbiológicas. Las físicas es que tiene que ser incolora, insípida e inodora. Las químicas, que no deben contener sales perjudiciales en cantidades abundantes, porque tener va a tener, como magnesio o sales tóxicas como plomo, arsénico, flúor. Cuando se habla de la dureza del agua, no debe contener calcio y magnesio, y obviamente no debe contener agentes patógenos, lo que estaría cumplimentando las condiciones microbiológicas. Cuando hablamos de captación de agua, hay tres formas de poder captar el agua. Una es el agua meteórica, otra es el agua superficial y otra es el agua subterránea. El agua meteórica es la que se capta a través del agua de lluvia. El agua superficial es la que se capta de ríos o arroyos, por ejemplo, y el agua subterránea es la que hay que hacer una perforación para extraerla del interior de la tierra. Acá vemos en esta imagen de la izquierda, vemos cómo se hace para captar el agua de lluvia. Si tenemos un techo inclinado, como acá muestra la imagen, se hace una cañería especial para desaguar una canaleta que va a ir a un tanque que lo vamos a utilizar como filtro. Va a haber un robinete, que es una válvula que está ubicada en esta posición, que la primer agua que cae, como está sucio, generalmente están sucios los techos, se descarta. Y luego se cierra ese robinete y el agua va a llenar ese filtro que tiene que atravesar un espacio donde hay arena, carbón y grava. Y finalmente va a una cisterna que, si es demasiado el agua, puede desbordar por esta punta y una vez que está lleno, puede, mediante una bomba, aspirarse para ir hacia un tanque elevado. El agua subterránea, para conseguir agua subterránea, se necesita hacer una perforación que se hace con maquinaria especial. Entonces se hincan unas cañerías hasta llegar a una napa que no está contaminada, porque la primer napa, que se llama napa freática, siempre se descarta, no se extrae agua de esa napa. Entonces se aísla, es decir, cuando se hace la perforación, esa napa se aísla porque esa napa generalmente está contaminada de los pozos absorbentes que puede haber en la zona, puede estar contaminada de desechos industriales o de fertilizantes. Entonces, esa napa se descarta. La primera napa no se usa para extraer agua para el consumo humano. Se profundiza la perforación y luego se coloca una bomba, hay muchísimos tipos de bombas, y mediante esa bomba se va a aspirar el agua y luego de aspirar el agua se va a impulsar hacia un tanque elevado.
hay muchísimos tipos de bombas. No vamos acá a dar detalles sobre las bombas porque sería para una teórica entera. Ahora vamos a ir al tema de nivel piezométrico. Perdón que me olvidé de decirles que hay un video para extracción de agua superficial, que provee la cátedra. Vamos a ir al tema, al concepto de nivel piezométrico. Cuando nosotros pensamos ese concepto, ¿cómo lo podríamos explicar? Tiene que ver con el agua en reposo. Y nos podemos referir a un sistema de vasos comunicantes, como para hacer la comparación. En este caso, fíjense en este dibujo, yo tengo un tanque elevado que le va a dar presión al agua y tengo 3 edificios de diferentes alturas. Si nosotros pensamos en un sistema de vasos comunicantes, diríamos que si el agua está en reposo, que si el agua no circula, las cañerías que llegan a cada uno de estos edificios podrían llegar a la altura del fondo del tanque, por lo menos. Bueno, en ese caso, que es ideal, que prácticamente no existe una situación en cual una ciudad no haya cañerías que pierdan ni canillas que se abran o se cierren, bueno, ese sería un nivel que se llama estático, un nivel piezométrico estático, cuando el agua está en un momento, es agua que no se mueve. ¿Qué pasa? Si el agua comienza a consumirse, ese nivel estático se va a modificar. Entonces nos vamos a encontrar con que vamos a tener otro nivel que se llama nivel piezométrico máximo. Y el nivel piezométrico máximo ocurre cuando el consumo es mínimo. Si pensamos cuándo el consumo es mínimo, siempre que nos lo preguntamos, siempre todos dicen, concuerdan en lo mismo, que el consumo es mínimo durante la noche. Cuando la gente está durmiendo, cuando hay fábricas que están cerradas, nadie está trabajando, nadie está circulando, entonces el consumo de agua es mínimo. Y ahí encontramos un nivel piezométrico máximo. Pero también hay un nivel piezométrico mínimo. Y ese nivel piezométrico mínimo está dado por los momentos del día o las estaciones del año donde el consumo de agua es máximo. Siempre cuando nos preguntamos a nosotros mismos cuándo el consumo es máximo, hacemos referencia a un día de verano, al mediodía, por ejemplo, que hay todos trabajando, fábricas funcionando, la gente bañándose. Así que ahí podríamos decir que tenemos un nivel piezométrico mínimo. Ahora bien, vamos a ver que cuando distribuimos el agua, el reglamento nos dice, nos da diferentes opciones o regula cómo debe ser el comportamiento de un edificio ante esos niveles piezométricos. Por ejemplo, les estoy mostrando acá a la izquierda, en el edificio más bajo, que dice que puede haber provisión directa cuando no hay artefactos a más de 5 metros de altura. Me voy a adelantar ahora con una imagen para que les quede más claro. Ah, no, esta tampoco. A ver, acá. Ustedes ven en esta imagen, después vuelvo para atrás. En esta imagen, fíjense que aquí, donde estoy marcando, estaría la entrada de agua, ¿sí?, de la cañería maestra. Ustedes van a ver que van a pasar por un nicho y luego está distribuyéndose a todos los artefactos sin un tanque de reserva.
Entonces, esto es lo que se llama provisión directa, cuando ¿sí? Se puede surtir a los artefactos sin necesidad de un tanque de reserva. ¿Y eso cuándo se puede hacer? Se puede hacer únicamente cuando no hay artefactos a más de 5 metros de altura. En nuestro proyecto nosotros no vamos a tener artefactos a más de 5 metros de altura, pero vamos a tener tanque de reserva. Voy a volver atrás, así, uno por uno, y ahora continúo con el edificio siguiente. En el edificio siguiente, ahora, vemos que, como es más alto, hay artefactos a más de 5 metros de altura. Entonces, en ese caso, en esa situación, el tanque de reserva es obligatorio. Cuando el nivel piezométrico mínimo sea menor a 8 metros. A su vez, debemos pensar que el tanque de reserva no debe superar en más de 4 metros el nivel piezométrico mínimo. La otra opción que nos explican, es cuando nuestro edificio es muy alto y el tanque de reserva, hay artefactos por encima del nivel piezométrico máximo. Entonces, en esos casos, no solo vamos a tener que utilizar un tanque de reserva, sino que vamos a tener un tanque de bombeo, que puede estar en la planta baja o puede estar en un subsuelo, donde se va a almacenar el agua y mediante bombeo va a llegar al tanque de reserva, que luego se va a ir distribuyendo, ¿sí? Gracias a la presión atmosférica de la ventilación que va a tener ese tanque. Esto ya lo vimos. En este caso es lo que les estoy explicando ahora. Fíjense lo siguiente. Aquí tenemos la entrada de agua de la cañería maestra y tenemos nuestro nicho. En este caso, el agua sube hacia el tanque de reserva y, como yo les decía, luego, desde el tanque de reserva, se va a distribuir mediante unas cañerías que se llaman bajadas a cada uno de los locales que nosotros necesitamos alimentar. Y acá les quería hacer una reflexión. Nosotros tenemos un tanque a determinada altura. Pero cuando nosotros pedimos los datos de cuál es el nivel piezométrico mínimo y cuál es el nivel piezométrico máximo, que es lo que estoy marcando acá, vemos que el nivel piezométrico mínimo en este caso es de 8 metros. Quiere decir que durante el día este tanque no se va a poder llenar. Pero como el nivel piezométrico máximo es de 12 metros, lo más probable es que este tanque de reserva en esta situación se llene durante la noche. Entonces tenemos que tener una reserva dentro del tanque bien calculada para que durante todo el día no le falte agua a estas viviendas que conforman este edificio. Muy bien. De la llave maestra que yo les marqué, el agua va a ingresar al predio por lo que llamamos conexión domiciliaria. Ustedes se van a encontrar en la vereda de sus casas con una tapa de estas características. Aquí vemos en esta foto lo que sería la cañería maestra y cómo se van conectando salidas para los distintos edificios. Dentro de esa caja van a encontrar una llave maestra que es una llave de corta, solamente la puede utilizar, maniobrar, accionar la empresa. También puede haber un elemento para ver cuál es la presión de agua que tenemos en nuestra vereda,
y un medidor de agua para controlar el consumo. Esos son los elementos que puede haber dentro de esa caja maestra. En este corte, aquí vamos a tener un tanque, vamos a ver en un corte cómo se va a ir llenando el recorrido que hace el agua de la cañería maestra por la caja que encontramos en la vereda, va a entrar al nicho, ese nicho no va a estar a más de 1 metro de la línea municipal. Siempre tiene que estar a no más de 1 metro de la línea municipal. Vamos a encontrar una llave de paso general y luego vamos a encontrar una llave de paso para una canilla de servicio. Esa canilla de servicio es la que utilizamos generalmente cuando hay un corte de luz y vivimos en un edificio, entonces toda la gente tiene que bajar por la escalera con un balde a cargar agua, porque si no, no tiene agua. Y todo eso está en ese nicho, en el nicho que no está más de 1 metro de esa línea municipal. El agua va a hacer este recorrido, va a subir y va a acceder a el tanque de reserva que va a tener una ventilación y un flotante mecánico. Si esto lo vemos en planta, ahí pasa nuestra cañería maestra, ahí tenemos la caja con la llave maestra que está en la vereda, el nicho, tenemos la llave de paso general, que cortamos todo, y luego vamos a tener la canilla de servicio, y esa canilla de servicio va a tener una llave de paso para esa canilla. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, vamos a tener que cortar la llave de paso general. Si hay un problema en la canilla, tenemos que cerrar la llave de paso general para arreglarla y dejamos a todo el edificio sin agua. Esa llave de paso general, que se llama de válvula suelta, que es la que está aquí, fíjense qué características tiene. El agua entraría acá por la izquierda y, como viene con determinada presión, empuja esta válvula, que ven que se mueve. Cuando viene con presión el agua, esta válvula asciende y permite el paso del agua en este sentido. Pero la característica que tiene esta llave maestra es que si por algún desperfecto la red llega a perder presión o se cierra alguna llave y no hay presión en la red, el agua que está tratando de ascender hacia el tanque retrocedería en la cañería y volvería a la red. Y eso es lo que las empresas no quieren, porque consideran que el agua, una vez que entra dentro de una vivienda, está contaminada porque no puede controlar las cañerías. Entonces, esa válvula, cuando el agua intenta descender por gravedad, se cierra, impidiendo que el agua que ya está en las cañerías regrese a la red. Vamos a ver ahora cómo es un tanque de reserva. Este es un esquema para un tanque de reserva de hormigón, de hasta 4.000 litros. Hasta 4.000 litros. Tenemos la cañería, donde asciende el agua, va a haber una llave de paso. Vamos a ver que aquí va a haber una válvula flotante, y ese flotante es un flotante mecánico, no está accionado eléctricamente. Vemos también que hay una tapa de inspección de 25 por 25 centímetros que está justo arriba del flotante, justamente porque es para reparar el flotante en el caso que haya un desperfecto. También hay una ventilación, porque si no, ustedes saben, ya aprendieron que si no hay una ventilación, el líquido no circula.
Esa ventilación tiene un diámetro de 0,025, es de latón, y tiene una malla de bronce que recubre la entrada para que no ingresen bichos, polvo, etc. A su vez, vemos que también tiene una tapa sumergida. Esa tapa sumergida tiene las dimensiones de 50 por 50 centímetros, ¿no? Y es para acceder a efectuar la limpieza del tanque. Por otro lado, vemos que ese tanque de hormigón tiene a todo su alrededor un chaflán a 45 grados y una pendiente de 1 en 10 hacia la cañería de salida del agua del tanque. Justamente en la cañería esta que sale el agua del tanque, se va a ubicar lo que se llama la válvula de limpieza. Esa válvula es la que se abre cuando se efectúa la limpieza del tanque, si no, siempre está cerrada. Y, por otro lado, vamos a tener una llave de paso, un colector y cañerías de bajada, cada una con su llave de paso. Cuando se desea limpiar el tanque, se cierra esta llave, porque así la basura no ingresa a las cañerías de bajada, se abre las válvulas de limpieza y se efectúa la limpieza del tanque. Este es un esquema de un flotante mecánico. Fíjense que el flotante está compuesto por una bocha que puede ser plástica o metálica, que flota en la superficie del agua del tanque. Y tiene una varilla, ¿sí? Y esa varilla va a accionar lo que es la válvula de apertura o cierre de la entrada de agua al tanque. O sea que si el flotante está en una posición alta del tanque, es decir, que hay mucha agua en el tanque, esta válvula está cerrada. Pero si empieza a descender, ¿sí?, esta varilla, esta válvula tiende a irse a esta otra posición, permitiendo el ingreso del agua al tanque. Muy bien. No solo los tanques son de hormigón, también ustedes pueden comprarse un tanque para el proyecto, pueden ir y fijarse en los folletos y elegir un tanque. Hay muchísimas marcas, acá les puse algunas, pero van a buscar los folletos, van a ver cuántos litros tienen y cuál les sirve y qué características funcionan mejor para el proyecto que van a realizar. Cuando el tanque es de más de 4.000 litros, está un poquito más complicado, pero no tanto. Fíjense que también tenemos el acceso del agua al tanque. Noten que acá me olvidé de poner una válvula, una llave de paso. Ay, siempre me olvido de algo. Bueno, fíjense que es muy parecido al tanque que vimos hace un minuto. ¿Qué pasa? Cuando un tanque de reserva tiene más de 4.000 litros, tiene que estar compartimentado. ¿Y para qué es eso? Es porque si es más de 4.000 litros es porque el edificio es importante. Y si es un edificio importante, no puede quedarse sin agua. Es decir, no, desabastecido de agua. Porque si no se tiene que ir todo el mundo al edificio, hay que cerrarlo. Entonces, se efectúa con esta división y se divide en dos al tanque. Fíjense que tenemos la válvula flotante igual, la tapa de inspección está para inspeccionar el flotante igual, hay dos tapas sumergidas para poder acceder a limpiar cada una de las
distintas partes del tanque. La ventilación, no hace falta que haya dos ventilaciones, porque acá el agua no llega hasta el tope. Se mantiene el nivel de agua a un determinado nivel. Y después vamos a tener dos válvulas de limpieza, porque cada tanque se va a limpiar en forma independiente. Va a haber un único colector y va a haber todas las bajadas que necesitemos, que sean necesarias, cada una con su llave de paso. Las características son las mismas que el anterior, el chaflán a 45 y la pendiente de 1 en 10 hacia la salida del tanque. Veamos cómo se produce el llenado de un tanque. Ahí está cayendo el agua y los dos tanques se llenan al mismo tiempo. No es que se llena primero el de la izquierda y luego se llena el de la derecha. No, los dos tanques se van a llenar al mismo tiempo. Primero va a llegar hasta la cañería más alejada, hasta el último, a toda la grifería. Y luego el agua va a ir ascendiendo por ambos compartimentos del tanque al mismo tiempo. Eso se dice que se llena por vasos comunicantes, podríamos decir, ¿no? Que es lo más apropiado. Si yo quiero vaciar el tanque, cierro una llave, abro la otra, ¿sí? Y vacío esta parte del tanque y puedo acceder de esta forma a producir la limpieza de este sector del tanque. El señor ingresaría por aquí, ¿sí? Y luego haríamos lo mismo, cuando está llena esta parte, haríamos lo mismo con el otro sector del tanque. Ese tanque de reserva hay que pensar bien dónde se va a ubicar, porque no lo podemos ubicar en cualquier parte. Siempre tiene que estar separado del eje medianero mínimo 60 centímetros. El fondo del tanque del nivel de piso terminado, como mínimo, tiene que tener 80 centímetros. Si ese tanque, por cuestiones de proyecto, fuera más alto de 80 centímetros, o sea que llegara esto, en lugar de 80 centímetros, fuera 1,40 m, tenemos que hacerle una plataforma para el señor que tiene que ingresar a efectuar la limpieza del tanque. Como siempre tiene ventilación, la entrada, la tapa para arreglar el flotante, y en cuanto a la ubicación, tiene que estar lo más cerca de donde hay un núcleo de locales sanitarios para abastecer. Es muy difícil ubicar un tanque, por ejemplo, en el frente de un edificio, que se vea, ¿no? Nosotros somos arquitectos y lo estético juega un rol muy importante en nuestra profesión. Y el último tema para este video es el de cargas mínimas sobre artefactos. Acá tenemos 4 variaciones diferentes como para explicarlas y que lo entiendan. Ustedes, ¿qué son las cargas mínimas? ¿Qué se entiende por cargas mínimas? Las cargas mínimas es la presión que necesita determinado artefacto para funcionar como explica el fabricante que tiene que funcionar. Entonces, vamos a tener varias opciones. La primera opción es la de provisión directa. ¿Se acuerdan que les mostré un gráfico sobre provisión directa? O sea que provisión directa no recibe el agua del tanque, no viene con la presión del tanque, viene con la presión de la red. Entonces nos dice que para provisión directa, cuando tenemos una instalación en provisión directa, necesitamos una carga mínima sobre el artefacto y siempre se toma el artefacto más alto que tenemos, que obviamente es la ducha. Entonces necesitamos una carga mínima de 4 metros desde la ducha. Eso sería la carga mínima en caso de provisión directa.
Después se nos plantean otras 3 variables. Cuando desde el tanque estamos abasteciendo a un solo artefacto, en este caso yo puse una pileta para lavar la ropa, en la azotea. Si hay una bajada que abastece a un solo artefacto, con tener 50 centímetros desde el fondo del tanque hasta el artefacto es suficiente. Pero tenemos que tener una bajada para ese artefacto. Después tenemos la otra variable, que es cuando una bajada de agua fría va a abastecer a un calefón y al mismo tiempo que abastece al calefón, abastece a otros artefactos. Acá puse 2 como para ejemplificar. Y a eso lo llamamos bajada no exclusiva. Quiere decir que el calefón está compartiendo la posibilidad de abastecerse de agua con otros artefactos. En ese caso, como el calefón es un artefacto que funciona a demanda, o sea que se enciende cuando abren la canilla y se apaga cuando cierran la canilla. Entonces necesitamos como mínimo 4 metros, y esos 4 metros siempre los vamos a tomar desde el artefacto más elevado, que es la ducha. Desde la ducha hasta el fondo del tanque tendríamos que tener 4 metros. Ahora bien, si nosotros al calefón, y eso es porque tiene calefón, porque si no, no es necesario esos 4 metros. Eso es para que funcione un calefón en esas circunstancias donde comparte el agua con otros artefactos. Pero si ese calefón tiene una bajada exclusiva, exclusiva para ese calefón, nosotros con tener 2 metros desde el fondo del tanque, siempre es hasta el artefacto más elevado que tenemos, que es la ducha, entonces podemos decir que es lo que recomiendan el fabricante. 2 metros del fondo del tanque hasta el artefacto más elevado cuando se abastece en forma exclusiva a un calefón. Seguimos en la teórica en los próximos videos.